Traza el eje de simetría de cada parábola, luego escribe la ecuación de dicho eje y las coordenadas del vértice. Tenemos 6 funciones cuadráticas para determinar el eje de simetría y las coordenadas del vértice. En el inciso A encontramos una función cuadrática cóncava hacia abajo, donde su punto máximo es el vértice. Por este lado encontramos el vértice y el eje de simetría es una recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola. Prácticamente es el mismo eje Y, el eje de simetría, donde su ecuación es x igual a 0 y las coordenadas del vértice son 0,0. Esto en cuanto al inciso A. En el inciso B, otra función cuadrática cóncava hacia abajo, donde su punto máximo es el vértice. Por este lado, encontramos el vértice donde tiene coordenadas 1,1, 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Y el eje de simetría es la recta paralela al eje Y que pasa por el vértice de la parábola. Viene siendo esta recta donde su ecuación es x igual a 1. Para el inciso C tenemos una función cuadrática cóncava hacia arriba donde su punto mínimo es el vértice. Este vértice tiene coordenadas 0, menos 1, 0 en el eje X, menos 1 en el eje y su eje de simetría es el mismo eje Y representada mediante la ecuación x igual a 0. Para el inciso D tenemos una función cuadrática cóncava hacia arriba donde su punto mínimo es el vértice. Por este lado tenemos el vértice con coordenadas menos 3, menos 1, menos 3 en el eje X, menos 1 en el eje y el eje de simetría es paralela al eje y pasa por el vértice, cuya ecuación es x igual menos 3. En el inciso E tenemos una función cuadrática cóncava hacia arriba, donde su punto mínimo es el vértice. Este vértice tiene coordenadas 3, menos 2, 3 en el eje X, menos 2 en el eje y su eje de simetría corresponde a la ecuación x igual a 3, que es paralela al eje y pasa por el vértice de la función cuadrática. Para el inciso F tenemos una función cuadrática cóncava hacia abajo donde su punto máximo es el vértice. El vértice tiene coordenadas menos 2,1, menos 2 en el eje X, 1 en el eje y su eje de simetría corresponde a la ecuación x igual menos 2.